¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a esta sesión número 8. Vamos a empezar ahora con este tema que se llama tipología textual. Ya hemos visto previamente la textualidad, ¿no? sus características. Y ahora vamos a ver que no es lo mismo la textualidad y la tipología textual, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tiene que ver. Como su nombre, ustedes ya pueden sospechar, tipología se refiere a clasificación, ¿no? Se refiere a que cómo los textos pueden clasificarse, ¿no? Ahorita vamos a ver una pequeña definición que dice de esta manera. Existen diferentes tipos de textos que podemos identificar por sus características, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Depende, yo puedo darme cuenta que un texto es distinto a otro porque lo leo, porque tiene ciertos rasgos, ¿no? Porque me dice cierto tipo de información diferente, ¿no? Esta reunión de variaciones y puntos en común que reconocemos en los otros textos, nosotros podemos llamarlos diferencias y semejanzas, ¿no? entre sí. A esas diferencias y a esas semejanzas, a esas formas que tenemos de identificar un texto de otro, se le conoce como tipología, ¿vale? Y se forman categorías de clasificación gracias a que podemos distinguirlos, en los que podemos determinar cuál es la función de un texto, de acuerdo con el mensaje que emite y transmitir qué tipo de mensaje transmite y a qué género pertenece, ¿vale? Entonces, vamos a fijarnos uno en el mensaje que transmite, dos en el género al cual pertenece, ¿no? Dirán, profe, bueno, ¿cómo puedo distinguir los géneros y todo eso? Bueno, ahorita vamos a ver una pequeña tabla, ¿no? En la cual tenemos la clasificación, ¿no? Aquí podemos distinguir a 1, 2, 3, 4. 4 tipos de textos. Texto narrativo, texto descriptivo, texto expositivo y texto argumentativo, ¿vale? Y por el otro lado tenemos 3 puntos importantes que nos van a ayudar a poder clasificar esos textos. La intención comunicativa, como nosotros ya vimos en la sesión anterior, todos los textos tienen una intencionalidad, una intención comunicativa, un objetivo. También tenemos algo un poco nuevo que sería a qué responde, a qué tipo de pregunta responde ese texto. Ahorita vamos a ver. Y los modelos o los ejemplos que podemos encontrar en esa categoría o en esa clasificación, o vaya la redundancia, en esa tipología de texto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos los textos narrativos tienen una intención comunicativa de relatar, de contar hechos que pasan a ciertos personajes, ¿vale? Entonces, que quede claro, si me cuenta una historia, ¿vale? Tiene una narración ahí, ¿vale? ¿Qué tipo de pregunta responde? ¿Qué ocurre? ¿Vale? La pregunta ¿qué ocurre? Siempre se responde a través de una narración. Y tenemos ciertos ejemplos o modelos de un texto narrativo. Por ejemplo, las novelas, los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas y todo aquello que nos narra o que nos cuenta una historia. Bien, tenemos también el texto descriptivo, ¿vale? Que tiene la intención comunicativa de cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, los sentimientos, las situaciones. Si me está especificando cómo son las características de una cosa, me está describiendo. Eso es describir, ¿no? Contar cómo son las características de una persona, de una cosa, de cualquier situación, ¿vale? ¿A qué responde el texto descriptivo? Al cómo es, ¿vale? ¿Cómo es? Eso lo responde un texto descriptivo. Tenemos los modelos, por ejemplo,
Las guías de viaje son muy famosas por ser muy descriptivas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy cercano puede ser los creadores de contenido en YouTube, por ejemplo, cuando viajan, tratan de describir lo que están viendo, aunque lo estás viendo en el video, de cierta forma lo describen, ¿no? Entonces ahí es donde entra la pregunta, ¿cómo es? ¿No? Eso es una guía de viaje, un diario de viaje, ¿no? Un videoblog, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Cuentos, novelas. Dirán, profe, bueno, aquí ya repitió cuentos, ¿no? Verán, chicos, la tipología de textos las podemos encontrar dos o tres en un mismo texto. Es decir, un cuento puede tener una narración y también puede tener una descripción, ¿vale? Así que no quiere decir que los textos se pelean con las tipologías y nada más puede haber una. No, puede haber varias tipologías en un solo texto, ¿vale? Este texto expositivo explica y transmite la información de forma objetiva, ¿no? Esa es su intención comunicativa. Dar información que no dependa de algo más, sino que sea objetiva, ¿vale? Que no cambia. Eso es lo objetivo, ¿no? Este puede ser cualquier tipo de información que pertenezca a la ciencia, por ejemplo, a las matemáticas, ¿no? A la medicina, ¿no? Toda la información que se comprueba es objetiva. La información que dan en los hospitales, ¿no? Entonces, todo texto que da información y que pretende ser clara, y objetiva es expositiva. Eh, Responde a las preguntas qué y por qué es así, ¿vale? Y tenemos algunos ejemplos o modelos como los libros de texto que usan, por ejemplo, en las escuelas, en los artículos de divulgación científica, entre otros muchos más, ¿vale? Bien, tenemos el texto argumentativo, que tiene una intención comunicativa defiende las posturas y expresa opiniones. No es lo mismo dar tu opinión simple sin argumentos, eso no es objetivo, ¿vale? Lo argumentativo es cómo defiendes tu opinión, ¿vale? Entonces, a eso que va previo a tu opinión se le llama argumento y es lo que le da fuerza a tu opinión, ¿vale? Entonces, de cierta forma, un texto argumentativo tiene argumentos, ¿vale? Hay muchos tipos de argumentos que vamos a ir viendo en las sesiones. Dice aquí, ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Son las preguntas que responde, ¿no? a ese tipo de textos, ¿no? Y usualmente se dan en artículos de opinión, en críticas, ¿no? En comentarios críticos, en reseñas, ¿vale? Ahí es donde uno puede encontrar argumentos, ¿no? O textos argumentativos. Bien. Vamos ahora a pasar rápidamente a ver cada uno de estos cuatro tipos, profundizarlo más. Tenemos aquí la descripción. Describe un procedimiento mediante el cual se presenta un objeto, situación, persona o contexto real o imaginario, mediante la palabra a otro individuo. Tiene la misión de mostrar algo a otros, destacando sus propiedades extrínsecas e intrínsecas. Hay quienes podrían clasificarla como un texto que, con palabras, pone en presencia de alguien algo real o imaginario, ¿no? Entonces, parafraseando esta buena definición, quiere decir que una descripción es la capacidad de armar una pintura, una fotografía con palabras, para que para quien recibe este texto pueda imaginarse lo que se está hablando. Así de sencillo.
¿vale? Tenemos por otro lado la narración, que la narración es una sucesión de acontecimientos en donde lo que ocurre algo a alguien es la expresión de un e- evento o suceso organizado de una determinada forma, en donde uno o varios sujetos se transforman a partir de una secuencia de acontecimientos, siempre vertida por una voz. En este sentido, debemos aclarar que esta modalidad discursiva está presente tanto en el ámbito cotidiano y real como en el ficticio. Entonces, aquí en esto último nos expresa que nosotros usamos día con día la narración, siempre, ¿no? Siempre contamos cómo nos fue en la escuela, cómo le contamos algo que escuchamos de un amigo o de una amiga. Los seres humanos necesitan la narración. La narración es la tipología textual o el modo discursivo más antiguo de la humanidad. ¿Por qué creen que hay pinturas rupestres en las cuevas, ¿no? Escritos antiguos sobre héroes, sobre fábulas? Porque el ser humano vive de sus historias, ¿vale? Es lo que nos hace, de cierta forma, humanos, ¿no? Entonces, la narración es primordial y ya es algo que se vive día con día, ¿vale? Después tenemos el expositivo, ¿vale? Que, bueno, ya hemos hablado, los textos expositivos son aquellos que buscan presentar información objetiva y clara, un fenómeno de la realidad. Consisten en presentar ante un público especializado o no una determinada realidad. Por tanto, exponer significa efectuar la manifestación objetiva de un contenido o tema, con la finalidad de que otros conozcan uno o varios aspectos de esa circunstancia, siempre de forma objetiva. Recuerden, la palabra objetivo quiere decir que no cambia, ¿no? Algo objetivo puede ser las matemáticas. 2 más 2 es igual a 4. Si yo viajo a Alemania y le pregunto a un joven de bachillerato o de universidad, ¿cuántos 2 más 2? Me va a responder 4, porque es algo objetivo, ¿vale? Entonces, todo lo que yo exponga, ¿no? Que presente, ¿no? Que yo interprete y luego lo presente, tiene que ser objetivo para que se entienda, para que sea claro y esto no cambie dependiendo del contexto, ¿vale? Eso es una de las propiedades de los textos expositivos. Y ya por último tenemos el argumentativo, ¿no? Que son estos, los textos argumentativos se centran en que nuestro interlocutor considere o apoye nuestras opiniones. Eso es importante. Juicios valorativos, posturas ideológicas, perspectivas estéticas, en fin, nuestro punto de vista respecto con una determinada realidad. Para ello, la argumentación debe echar a andar una compleja maquinaria de recursos estrechamente vinculados con la estructuración del pensamiento crítico. Esta definición me gusta mucho porque involucra todo lo que dice ser un argumento, ¿no? Un texto argumentativo debe ser algo que apoye mi postura, mi pensamiento, ¿no? Mi opinión. Es un juicio de valor que yo hago. Dirán, es una crítica. Un juicio de valor es una crítica que yo hago acerca de algo, pero no una crítica por criticar, no justamente una crítica basada en argumentos, en un texto. Vamos a poner un ejemplo clásico de un texto argumentativo. Las reseñas de películas, ¿no? Usualmente hay un crítico que sabe de cine, que compara otras películas, que ha estudiado, que nos dice más allá de una cinta, nos distingue la historia, de las técnicas de fotografía, de la música, ¿no? Todo eso puede ser criticado de una forma lógica.
y él pone su propia opinión, más el conocimiento que él tiene, ¿no? Una reseña básicamente es eso, dar tu opinión con bases, ¿no? Entonces, de cierta forma, eso es un texto argumentativo, ¿vale? Precisamente eso, ¿no? Entonces, ese por eso podría ser el ejemplo. Ya vimos entonces las 4 tipologías textuales que no son lo mismo que la textualidad, ¿vale? Pero una se apoya de la otra. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Gracias.